Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, estimados profesores, profesoras, en esta sesión del día de hoy, martes 27, ya estamos 27 de abril, martes 27 de abril del 2021. El día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre evaluación y retroalimentación, ¿correcto? Son temas que ya usted lo maneja, estimado colega, y más aún cuando en estos últimos años, sobre todo, el Ministerio de Educación viene, pues, ¿no? Desarrollándolo con mayor ímpetu, ¿cierto? No solo en la praxis pedagógica, sino también en el temario para lo que es, pues, el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Dentro del tema de evaluación y retroalimentación, ¿no? Desarrollaremos unas casuísticas puntuales, correcto, a manera de ejemplo. Seguiremos desarrollando el tema. Luego pasamos a desarrollar la casuística que corresponde a esta sesión, ¿cierto? A la casuística número 3, para luego pasar a lo que es en el aspecto de concreto, ¿no? Del tema sobre competencias, ¿no? El enfoque por competencias y también desarrollar algunas casuísticas. En cuanto se refiere a las casuísticas, entenderlo, estimados colegas, ¿no? Que lo hacemos en forma general, ¿cierto? Si bien es cierto que podemos estar mencionando algunos niveles como secundaria o primaria o inicial, esto no quita que la temática es en forma general. ¿Por qué? Porque es importante que usted como docente comprenda de que hay que manejar, pues, ¿no? La parte teórica, ¿cierto? Y en función a la parte teórica, desarrollar, ¿no? Desarrollar las casuísticas. Toda vez que para todos los niveles el temario general, esos 15 temas, ¿no? Ha indicado, ¿cierto? Con precisión el Ministerio de Educación, es que se da pues en función, digamos, en forma general, ¿correcto? En la aplicación, lógicamente sí, en las casuísticas, en la aplicación sí es importante señalarlo. Muy bien, colegas, entonces ya sin más preámbulo vamos a desarrollar pues nuestro temario con respecto al día de hoy. En este caso empezamos con lo que es pues el aspecto, el tema de alimentación, evaluación y retroalimentación. Este tema de evaluación y retroalimentación como que indudablemente se viene mejorando en cuanto se refiere a lo que es la práctica, ¿no? Y sobre todo también entenderla como enfoques que nos permitan tener, ¿no? La claridad en su aplicación. Insistimos que son temas que ya usted lo conoce y que implica revisar, ¿no? Si preguntamos qué es evaluar, podemos encontrar varios enfoques, podemos encontrar varios criterios, varias perspectivas. Es cierto, lo que hace la maestra de inicial, lo que hace el profesor, profesora de primaria, el profesor de inicial, matemática y comunicación, sociales y todas las áreas curriculares, es recoger información, sea esta de manera diaria, semanal, mensual, bimestral, trimestral, ¿correcto? Para poder verificar qué tanto sus estudiantes lograron, ¿no? Los aprendizajes, ¿no? Esos aprendizajes esperados. Esos aprendizajes que fueron eh, planificados, ¿cierto? A través del PCI, a través del PCA, a través de las unidades didácticas y de las sesiones, ¿no? Cuando me refiero a lo que es, pues, las competencias, las capacidades, los desempeños, como lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? De tal forma que para muchos de ustedes, evaluar, eh, ¿no? Desde las perspectivas, implica darle valor a algo, ¿no?
ver si un estudiante cumple o no con el proceso de aprendizaje. Aún sigue siendo para algún sector no solamente medir, es cierto, hay aspectos que tienen que ver con afirmar los conocimientos a través del autoanálisis, ver qué es lo que aprendieron los estudiantes, verificar lo aprendido, tener una retroalimentación de lo que hicimos, ¿no? Es decir, a través de ejemplos, reforzar o tal vez darlos, digamos, con mayor énfasis a nivel individual o grupal, ¿no? Tener una idea de si los conocimientos impartidos fueron bien recibidos. Y así podemos continuar con un conjunto de apreciaciones respecto a lo que entendemos por evaluación y sobre todo cuando no evaluamos. Pero en lo que sí debemos de tener nosotros quizás ese criterio uniforme es que los exámenes, las pruebas, la evaluación, principalmente entendida como una evaluación formativa, ¿cierto? No debe ni es, ¿no? Sancionadora, correcto, verticalista, sino que es una evaluación que tiene que ver eso, ¿no? Recoger información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una evaluación que permita lograr que los estudiantes aprendan. Y entonces debemos de descartar todo tipo de criterios que tengan que ver con una evaluación verticalista o una evaluación bancaria, ¿no? Por eso es que consideramos que a la evaluación como un proceso que consiste pues en relacionar y obtener información con el propósito de emitir un juicio de valor para para que pueda lograrse el aprendizaje, ¿no? En los estudiantes. Esto implica eh, identificar indicadores, identificar, ¿no? Desempeños, seleccionar técnicas y considero, ¿no? Lo que son pues instrumentos, ¿no? De recojo de información, validación de esos instrumentos, la recolección y registro de los resultados, la tabulación, la emisión de un juicio, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es importante de que cuando se evalúe, se tenga en cuenta esos criterios, ¿cierto? Y no responda a una evaluación por el mero hecho de evaluar, ¿cierto? Y entonces la evaluación es parte de la planificación y es más, ¿no? Es importante, significativa y de mucha trascendencia que la evaluación sea tomada en cuenta a la hora de planificar. En consecuencia, la evaluación tiene una función pedagógica y una función social. Pedagógica, ¿no? Cuando indudablemente estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, y social cuando implica, pues, ¿no? La acreditación de las capacidades de los estudiantes, es decir, cuando se certifica, ¿cierto? Si el niño, pues, a lo mejor pasa de grado, ¿correcto? Culmina un nivel, sea esta inicial, primaria, secundaria, etcétera. Y la clasificación de la evaluación desde una mirada, ¿cierto? Puede ser eh, variada, ¿no? Consideramos que la finalidad, de acuerdo a la finalidad y de acuerdo a su temporalidad, la evaluación puede responder a ser una evaluación diagnóstica, ¿no? Una evaluación de inicio, ¿cierto? Una evaluación formativa y una evaluación sumativa, ¿correcto? Y en cuanto a su temporalidad, esta puede ser en inicio, proceso, final, ¿no? Que podemos darle esa misma relación que puede haber entre los diversos tipos de evaluación. Por sus agentes, la evaluación puede ser, ¿no? Una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación. Autoevaluación, cuando ya usted lo desarrolla, lo aplica, ¿no? Cada estudiante, pues, ¿no?
evalúa sus propias actuaciones y también sus propios productos académicos. Coevaluación cuando existe esa evaluación conjunta, ¿no? De los propios estudiantes de su actividad, es cierto, ¿no? De aprendizaje al respecto. En tal sentido, la heteroevaluación va a implicar indudablemente tener en cuenta aspectos fundamentales, ¿no? La heteroevaluación que implica pues que el estudiante sea evaluado por su docente al respecto o por un adulto en particular, ¿no? Bien, entonces, al tener en cuenta cuál es la finalidad educativa, hay que tener elementos como la evaluación y la educación van indudablemente ¿no? De la mano para poder obtener la finalidad educativa, ¿cierto? En esa planificación que implica todo ese proceso que hace el docente, ¿correcto? En función de la evaluación nos va a dar la finalidad educativa que plasma la Ley General de Educación. Y en consecuencia, la evaluación como proceso educativo, ¿no? Indudablemente nos permite tener en cuenta cuáles son esas metas que deben lograr los estudiantes, ¿cierto? Tener en cuenta aspecto de que los enfoques hoy en día nos habla pues de que existe, ¿no? Un aspecto individual. Cada estudiante tiene sus propias capacidades, sus propias habilidades y lógicamente cuando se habla, ¿no? De las inteligencias múltiples va a implicar indudablemente estos aspectos fundamentales. ¿Y en qué sentido? En la evaluación, el docente considera, ¿correcto? Toma en cuenta estas características particulares que de hecho lo hay en cada estudiante. Cada estudiante tiene sus propias habilidades, tiene su propio ritmo, tiene su propio estilo de aprendizaje y por lo tanto la evaluación, ¿no? Que se desarrolle tiene que estar en función a esas particularidades, a esas características de cada estudiante. Es así que debemos nosotros entender que la evaluación, ¿no? Debemos entenderla, lógicamente, no necesariamente como un aspecto que tenga que ver, ¿no? Solamente con el aspecto cognitivo. En consecuencia, no confundamos la evaluación con el aspecto de otorgarle un puntaje, ¿correcto? De otorgarle una nota, ¿cierto? O que nos sirva para realizar comparaciones entre tal y tal estudiante. Tampoco no considerar a la evaluación como aspecto de sumisión, ¿no? En ese sentido, la evaluación va más allá, ¿correcto? Esto quiere decir que evaluamos justamente para recoger hechos, recoger datos ciertos, ¿no? El aspecto de conceptos, procedimientos, actitudes que van a permitir indudablemente hablar de una evaluación formativa. Debemos aplicar la evaluación de una manera flexible, debemos aplicar la evaluación teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de los estudiantes. Y entonces no solo estamos hablando de una evaluación que recoge información no netamente cognitiva, sino también aspectos que hace el estudiante, que valora el estudiante. Y así tenemos que la evaluación como proceso sistemático de recoger ¿no? Información y esa información procesarla, analizarla, ¿no? Sobre hechos objetivos va a implicar indudablemente valorarlos en función, ¿no? Para la toma de decisiones. El maestro como usted de secundaria, de primaria, inicial, ¿no? Recoge esa información, la analiza, la procesa, la evalúa y lógicamente emite un juicio de valor. ¿Para qué? Para poder desarrollar ¿no? Estrategias, procedimientos, actividades que impliquen lógicamente que los estudiantes puedan lograr sus aprendizajes. En consecuencia, esta información
nos va a permitir, lógicamente, ¿no?, desarrollar con mayor ímpetu nuestra labor pedagógica, nuestra labor educativa. Y en ese sentido, la evaluación es pues una valoración, ¿no?, de los aspectos que tiene el estudiante en cuanto se refiere a qué es lo que sabe, qué es lo que conoce. La evaluación, en cuanto se refiere a una valoración, implica hacer uso pertinente de las técnicas, hacer uso pertinente de los instrumentos de evaluación. La evaluación implica esa valoración, ¿no?, al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje, una evaluación que tiene que ver, como ya lo han venido desarrollando, en el aspecto del diagnóstico, una evaluación que tiene que ver con, ¿no?, el aspecto formativo. Y para ello hay que tener en cuenta, pues, que la evaluación permite eso, ¿no?, detectar dificultades, ¿cierto?, señalar cuáles son los logros que se vienen, ¿no?, desarrollando en los estudiantes, ¿no?, y permite indudablemente tomar en cuenta qué aspectos se deben de mejorar. Y esto lo puede hacer, la evaluación lo puede hacer, ¿no?, a nivel institucional, a través, lógicamente, de el acompañamiento, el monitoreo del personal directivo, lo puede hacer el docente, como hemos visto, los propios estudiantes cuando realizan su autoevaluación o entre ellos, ¿no?, el aspecto de la coevaluación. En ese sentido, partimos por señalar qué no es la evaluación. La evaluación, como hemos señalado, no es la finalidad de la educación. Es decir, el estudiante de secundaria, primaria, inicial, no ingresa al sistema educativo para ser evaluado, ¿cierto?, sino que ingresa para poder, lógicamente, ¿no?, desarrollar aprendizajes, adquirir capacidades, competencias que les permita desenvolverse, ¿no?, con eficiencia en su contexto, en el aspecto familiar, en el aspecto social. La evaluación no es una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes, ¿cierto? La evaluación es una formación integral, permite la evaluación integral de los estudiantes, la formación integral de los estudiantes. De tal manera que no es pues solo una aplicación de ítems, de preguntas, de test, ¿no?, para comprobar si aprendió o no aprendió tal área curricular o tal asignatura. Lo que debemos puntualizar, estimados colegas, es que la evaluación, ¿no?, como herramienta, lógicamente, implica que esto, pues, se pueda desarrollar en los estudiantes a mejorar sus aprendizajes, ¿no?, a consolidar sus aprendizajes. Esto, lo que la evaluación implica también, ¿no?, combinar tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. ¿Para qué? Para, lógicamente, a través del uso de técnicas e instrumentos de evaluación, como decíamos en la caricatura, ¿no?, se pueda evidenciar y tomar en cuenta las características, estilos y ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Ahora, que indudablemente no se aplique esos instrumentos diversos, porque diverso es las características de los estudiantes, entonces eso nos invita a una reflexión, ¿no? De tal manera, considerar que la evaluación, ¿no?, es fundamental, pues, y necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera concreta, ¿no?, señalamos, pues, que la evaluación implica, ¿cierto?, implica también tener en cuenta en cuando se refiere al aspecto metodológico, ¿no? Cuando se refiere al aspecto de los momentos, es decir, la evaluación, en qué momento lo aplicamos al respecto. De tal forma que el aspecto de quién es el agente evaluador, la finalidad de la evaluación, ¿cierto? Si esto es global o parcial al respecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, esos tipos de evaluación es lo que usted viene desarrollando al respecto.
Ahora, una normatividad vigente actualizada, es cierto, es la 025. Antes de la pandemia, es decir, el año 2019, se emitió esta resolución viceministerial para poder, ¿no?, actualizar el sistema de evaluación en la educación básica. De tal manera que esto implicó indudablemente, ¿no?, desarrollar en base a ello esta actualización. En ese sentido, implica también tomar en cuenta cómo es que los estudiantes, de acuerdo a esta normatividad, fueron evaluados en todo caso el año 2019, ¿no? Porque recuerden ustedes, ya con la pandemia, ¿no?, se dieron otra normatividad para el contexto de evaluación a través de la resolución viceministerial 193, ¿no?, el guión 2020, guión Minedu. Entonces, la 025 del año 2019 conceptualiza con respecto a la evaluación, ¿no? Considera que efectivamente la evaluación, ¿no?, es un proceso intrínseco a la enseñanza y aprendizaje. Al ser un proceso intrínseco, correcto, unificado, necesariamente, no solo en la programación curricular, sino también en lo que es la práctica docente, tiene que estar presente la evaluación. Pues que esto implica, ¿no?, el recojo, pues, de la información que se analiza y se utiliza para planificar. Otro aspecto, ¿no? Entonces, recoger y analizar para planificar de acuerdo, como veníamos diciendo, a las necesidades y potencialidades de aprendizaje identificados, y sobre todo y principalmente al aspecto de la retroalimentación, ¿no?, que en estos últimos años se está desarrollando con mucho énfasis, emitiendo lógicamente criterios pertinentes, pedagógicos, en lo que es la retroalimentación, incluso tipos de retroalimentación, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso nos permite, pues, la evaluación, ¿no?, para poder acompañar y ofrecer una atención individualizada, diferenciada a los estudiantes, ¿no?, en función, recuerden, de la caricatura mostrada hace unos instantes, ¿cierto?, como tiene que ser, de tal forma que esto nos permita, pues, valorar sus logros durante y al término de un periodo de aprendizaje, y de esa manera, ¿no?, sucesivamente, ¿no? Entonces, esto va a implicar, colegas, ¿no?, que cada uno de nosotros podamos ponerla, pues, en práctica al respecto, ¿no? Bien, vamos entonces dentro del desarrollo del tema con la situación 1. El proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y resultados de aprendizaje se llama A, retroalimentación; B, evaluación; C, programación. Colegas, esto para ustedes, ¿no?, es a diario, ¿no? Y ustedes sé que lo hacen. Por favor, en el chat participamos, colegas, por favor, ¿sí? Muy bien, los colegas, muy bien, participando de manera, ¿no?, muy bien, puntual al respecto. Muy bien los colegas en la participación. Ahora, como hay divergencia, ya estamos manifestando que cuando hay divergencia, ¿no?, vamos a señalar, ¿no? Miren, nos está hablando la casuística, la situación, que el proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y resultados, lo que me iba manifestando, ¿no? Y entonces, esto indudablemente nos manifiesta que es la evaluación. La evaluación nos permite reflexionar sobre los procesos y los
resultados, ¿no?, de los aprendizajes. Correcto. La retroalimentación se da luego de haber desarrollado el aspecto de una sesión de aprendizaje y de que no hay, pues, no se haya comprendido, entendido o o en todo caso se necesita colocar otra, ejemplos para que el estudiante comprenda, aprenda o descubra por sí mismo. La programación no tiene lo suyo, ¿no? Esa organización de lo que se va a desarrollar, ¿no? Muy bien. Entonces, es la alternativa B a la situación 1, colega, ¿no? La B. Bien. En cuanto se refiere a la situación 2, la evaluación diagnóstica está dirigida a comprobar el grado de avance de los alumnos. B, obtener información académica del estudiante. C, analizar los resultados de los aprendizajes previos. A ver, colegas, por favor. Muy bien la participación, ¿no?, de los colegas. Algunos consideran la B, otros consideran la C. Bien, entonces, efectivamente, ¿no? La situación está planteada de manera eh, pertinente a lo que es, pues, la evaluación diagnóstica. Está hablando de la evaluación diagnóstica, ¿correcto? Y esta evaluación diagnóstica tiene que ver, lógicamente, como usted lo hace, ¿no? No es comprobar el grado de avance de los alumnos, ¿no? No es comprobar el grado de avance, no es, ¿correcto? Porque esto estamos hablando de aspecto de inicio, ¿correcto? Ahora, analizar los resultados de los aprendizajes previos, ¿no? Podría darse en función de información, pero aquí en la C me está manifestando, correcto, aprendizajes previos. Si bien es cierto, son los que los niños tienen al respecto, pero a la hora de plantear una alternativa que implique indudablemente, es cierto. Ahora, ¿qué hay si también elimino la B, ¿no? Obtener información académica del estudiante, ¿no? Entonces, solamente me estoy centrando en esto, información académica, ¿sí? Pero, ¿esto qué cosa va a implicar? Cuando aquí me habla, esto es más completo, ¿no? Cuando aquí me habla de analizar los resultados de los aprendizajes previos, ya es otro aspecto, ¿no? Analizar los resultados de los aprendizajes previos, entonces es ya más completo. Por lo tanto, ¿no? La alternativa C es la respuesta correcta. Alternativa C, 2 colegas. Siempre felicitándolos a ustedes, colegas, por atinar, ¿no? Pero amerita explicación cuando no se comprenda al respecto. La situación número 13. La situación número 13. 3. La situación número 13, la situación número 3 es, luego de un taller magisterial, los participantes evalúan conjuntamente el contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, las estrategias y los recursos utilizados. La situación propuesta es un ejemplo de A, coevaluación, heteroevaluación, evaluación final. Colegas, por el chat, siempre agradeciendo vuestra participación. Claro, ¿no? Muy bien. Está hablando efectivamente. ¿Cuál es
¿Cuál es el aspecto, ¿no? de concreto cuando se habla? Aquí tenemos que entender lo que es, pues, ¿no? Lo que es la coevaluación. ¿Qué es coevaluación? ¿Qué se entiende por heteroevaluación? ¿Correcto? ¿Qué es lo que es autoevaluación? ¿No? Por los agentes. Recuerden la evaluación, la clasificación de la evaluación por los agentes. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Entonces, ¿qué hacen los colegas participantes de un taller magisterial? Evalúan, ¿cierto? Evalúan conjuntamente, ¿cierto? Evalúan conjuntamente el contenido de los trabajos, las competencias. Entonces, están haciendo conjuntamente, están haciendo en todo caso, como se dice, entre ellos, ¿no? Evaluándose y que implica indudablemente, ¿no? El aspecto puntual, ¿no? La coevaluación, la coevaluación. ¿Ya, colega? Entonces, la alternativa A es la respuesta correcta de la situación número 3. Muy bien, colegas. Continuamos. Claro, claro. Luego, claro. Es decir, estamos hablando que si luego de un taller, luego de un taller yo puedo hacer una autoevaluación, ¿no? ¿Qué tal me fue en el taller? ¿Participé, no participé? ¿Cierto? Estuve ahí en el chat colocando las respuestas. Entonces me estoy autoevaluando, ¿sí? Y entonces si yo realizo es decir, mi colega, ¿no? Del nivel inicial, qué bien su participación, ¿correcto? Qué bien atinada, ¿no? Su propuesta al respecto. Entonces estoy haciendo, digamos, una evaluación a mi colega después del taller, ¿cierto? ¿Sí? Y en esta es la casuística al respecto, ¿ya? Muy bien. Situación número 4. La situación número 4 dice técnica de evaluación que identifica conductas no verbales, especiales y paraverbales, que son útiles para completar información verbal que evidencia el estudiante. A. Ejercicios prácticos. B. Portafolio. Y C. Observación sistemática. Lo importante en este tipo, digamos, de encuentros pedagógicos, ¿no? Es la experiencia que usted tiene al respecto, ¿no? Y entonces, muy bien, perfecto, perfecto. Ajá. B, C, portafolio al respecto. Y entonces, estamos hablando aquí lo siguiente, ¿no? Esta casuística número 4 está hablando, miren, en qué momento utilizamos, ¿cierto? Lo que es, pues, ¿no? La técnica de evaluación. Técnica de evaluación. Entonces, ¿por qué? Porque a veces técnica se pueda confundir con lo que son instrumentos de evaluación, ¿correcto? Y entonces, al confundir las técnicas con los instrumentos con la técnica, y entonces, indudablemente, esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, el portafolio, ¿cierto? Como recojo, ¿no? Organización de evidencia es un instrumento, se está recogiendo información, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es un instrumento, no una técnica. Entonces, la técnica de evaluación que identifica conductas no verbales, especiales y paraverbales que son útiles para no completar información, tampoco es considerado, pues, ejercicios prácticos, ¿no? ¿Qué son los ejercicios prácticos? ¿Sí? Entonces, es una técnica, pero no, pero el ejercicio práctico
no identifica conductas no verbales o especiales y paraverbales. Correcto. En cambio, una guía de observación, la guía de observación, ¿cierto? Entonces, ese es el aspecto que debemos, ¿no?, de tener en cuenta al respecto. Ahora, en esta situación, considerar, ¿no? Considerar que es un instrumento de evaluación que considera la descripción objetiva del incidente y del contexto. ¿Correcto? Entonces, como decíamos anteriormente, ¿no? El instrumento será el anecdotario, la lista de cotejo o la escala de actitudes. Entonces, ¿cuál es la diferencia, cierto, entre estas dos, ¿no?, que es la que más se ha mencionado, entre el anecdotario y la lista de cotejo? Correcto. Esta, de hecho, no es porque esta está precisando en cuanto se refiere a actitudes, a una valoración, ¿no? Muy poco, a veces, ¿no? Etcétera. En cambio, aquí nos está pidiendo con respecto a la descripción. Descripción. Ojo, la lista de cotejo solamente verifica la conducta emitida, ¿no? Che, o marcar sí, no. ¿Correcto? Sí lo hizo o no lo hizo. Pero el instrumento que te permite realizar, ¿correcto? Escribir, en otras palabras, ¿no? El incidente, ¿no? El incidente y del contexto, indudablemente, y sobre todo también interpretarla sobre el significado de dicho hecho, efectivamente es, pues, ¿no?, el anecdotario. El anecdotario. Esta es la respuesta pertinente a la situación número 5, el anecdotario. Ahora, siempre felicitando la participación de los colegas. Situación número 6. En una sesión de aprendizaje sobre los ríos de la costa peruana, el docente Guillermo está acompañando el actuar de sus estudiantes en una actividad grupal. Luego de la exposición de los grupos, formula la pregunta. Sobre la definición de los ríos, a lo que los estudiantes dieron vagas respuestas, lo que permitió al docente promover a los aprendizajes significativos, la metacognición y C, la retroalimentación. Colegas, por favor, por el chat, su participación.
Bien, colegas, entonces, efectivamente, cuando estamos nosotros evidenciando que la participación es mayoritaria, efectivamente, colega, ¿no? Efectivamente. Perfecto, perfecto. Ok, ok, muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta, ¿no? Es lo que tiene que ver con la retroalimentación al respecto, ¿no? Y entonces, esta implica indudablemente, pues, tener en cuenta que lo que aquí se ha verificado, cierto, ¿no? Es el aspecto puntual sobre ¿no? Lo que ha permitido que el docente, lo que le permitió al docente promover. ¿Por qué? Porque al actuar de sus estudiantes en una actividad grupal, ¿no? Guillermo está acompañando el actuar de sus estudiantes, está acompañando el actuar de sus estudiantes en una actividad. Y al preguntarle, ¿no? Dieron vaga respuesta. Estas vagas respuestas es lo que ha permitido, ¿no? La retroalimentación correspondiente. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, para, continuamos por favor, ¿no? Al respecto. Muy bien, colegas, efectivamente. Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? ¿No? Dentro del contexto actual, se viene dando pues mayor énfasis a lo que es la evaluación formativa. Y esto implica indudablemente tenerlo en cuenta, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de una evaluación formativa, no solo debemos ver lo que es el aspecto cognitivo, ¿no? Hablar de la evaluación formativa implica no tomar en cuenta el aspecto de las actitudes, tomar en cuenta de lo que hace el estudiante, la ejecución, el desarrollo, la realización, el procedimiento, ¿es cierto? Y esto indudablemente va a implicar que la evaluación formativa centre su atención en los procesos de mejora de los estudiantes, ¿no? Una evaluación formativa implica ser motivadora, implica ser reguladora, implica ser pues orientadora, ¿correcto? Puesto que no solo mide o evalúa o verifica o ve el aspecto de los resultados, ¿cierto? Sino que le interesa cómo el estudiante, ¿no? Va desarrollando sus procesos de aprendizaje. Y lógicamente, en función de conseguir la meta, de conseguir los objetivos, de lograr los aprendizajes, de tal forma que esto le permita al estudiante, indudablemente, ¿no? Dentro del aspecto de la evaluación formativa, otorgarle herramientas para poder lograr, pues, ¿no? Sus aprendizajes. Desde el enfoque formativo, ¿no? La evaluación implica, ¿correcto? El desarrollo de las habilidades de reflexión, de análisis, ¿correcto? Permite el desarrollo de la observación, del pensamiento crítico, de la capacidad para resolver problemas. Así debemos, colegas, comprenderlo y aplicar, que la evaluación permite a la colega, a la profesora de inicial, de primaria y secundaria, que pueda en sus estudiantes desarrollar ese conjunto de habilidades de análisis, de observación, de reflexión, de desarrollo del pensamiento crítico. Y esto implica también entonces la evaluación formativa, mejorar el aprendizaje de los estudiantes en función, ¿no? Del andamiaje que ofrezca el docente al respecto, ¿no? Esto va a implicar tener en cuenta, ¿no? La utilización de un conjunto de habilidades que debe el docente promover, y lo va a promover desarrollando lógicamente actividades que impliquen que los estudiantes puedan pues no lograr sus aprendizajes. En este contexto
la evaluación formativa indudablemente va a permitir, mediante ejemplos, una evaluación que permita utilizar estrategias. Debemos escoger las estrategias más pertinentes, más adecuadas, ¿correcto? Utilizarlas para que se pueda dar, pues, el logro de los aprendizajes en función de los estudiantes. Es así también, colegas, como vamos comprendiendo que la evaluación implica, pues, como habíamos dicho anteriormente, funciones por una parte pedagógica y por otra parte social. La evaluación social es aquella evaluación que requiere una certificación, ¿cierto? En función de aspectos que se hayan logrado, aprendizajes que se hayan alcanzado y que merece el reconocimiento social, el reconocimiento público, ¿no? El cual se le reconozca al estudiante el logro, pues, de esos aprendizajes. En este caso estamos hablando cuando culmine su educación básica regular, a veces también en primaria, en inicial. Y esto va a requerir, ¿no? Tener en cuenta el aspecto valorativo para poder emitir esta certificación. Y por otra parte, la evaluación para el aprendizaje, que implica la evaluación formativa. Esa evaluación, ¿no?, que venimos explicando, está en función de una reflexión sobre aquello que se va aprendiendo, aquello que se va confrontando, aquello que se va desarrollando y que va a dar, pues, ¿no? Los aspectos de que los estudiantes puedan alcanzar sus aprendizajes. Como decíamos, en función de reflexión, en función de análisis, en función de desarrollar el pensamiento crítico. Según algunos autores, algunos teóricos, ¿no? Existen algunas malas prácticas evaluativas. Estas malas prácticas evaluativas, según Pedro Ravela, consiste en que se centre, ¿no?, en tareas simples. A lo mejor el tipo de preguntas cerradas, ¿no? Un sí y un no. ¿Entendiste la lectura? Sí y no. ¿Correcto? ¿Te gustó la lectura, el cuento, la fábula? Sí, no. ¿No? Por poner ejemplo, ¿no? Preguntas descontextualizadas, preguntas que no están, pues, dentro del contexto de los estudiantes, ¿cierto? Y que lógicamente no demandan, pues, situaciones concretas, sino solo aspectos de rutina, de hábito, ¿no? Y que lógicamente no son significativas al respecto. En consecuencia, las actividades y las metas complejas, ¿correcto? La evaluación, pues, no fluye, ¿no? En ausencia, por eso es que hablamos nosotros de demandas cognitivas altas y demandas cognitivas bajas. En otro tema lo vamos a ver. Y esto va a implicar las actividades que el docente ha programado y que el docente la pone en práctica, ¿no? En su práctica pedagógica. De tal manera que si los aprendizajes son mecánicos, si los aprendizajes son memorísticos, no se puede, pues, ofrecer, ¿no?, estas devoluciones que permitan reflexionar, que permitan analizar, que permitan desarrollar el pensamiento crítico o la autorregulación, ¿no?, de procesos de aprendizaje. En consecuencia, cuando este tipo de evaluación formativa no fluye, cuando hay una entrega pasiva, ¿correcto? Y que lógicamente predomina el recurso a frases motivadoras, invocación al esfuerzo, el señalamiento, ¿no?, de errores, de equivocaciones, ¿correcto? Y el no considerar la retroalimentación como una oportunidad para evaluar y para poder lograr que los estudiantes, ¿no?, por descubrimiento, alcancen la meta planteada, los aprendizajes esperados. Entonces eso es importante señalar, ¿no? Aquello que solamente se sitúa en corregir qué es aquello, señalar qué
qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Entonces, estimados colegas, en la evaluación formativa y en la evaluación, ¿no?, para la calificación puede confundirse. Es decir, que evaluamos solo para un reconocimiento social y no tener en cuenta una evaluación pedagógica, una evaluación que permita, ¿no?, poder analizar, que permita, en todo caso, estructurar, que permita, ¿no?, el aspecto del currículo, hacerlo flexible, ¿cierto?, que permita mejorar las técnicas, la didáctica, las estrategias. Entonces, indudablemente, se da, pues, ¿no?, solo a lo mejor que se considere solo sumas de notas, de evaluaciones, y ello va a indicar, ¿no?, un tipo de evaluación. En ese sentido, hay aspectos retadores, aspectos que indudablemente implican para el profesor como usted de secundaria, primaria, inicial, desafíos, ¿no? Es decir, y estos desafíos están en función a enfocarse a desempeños. Debemos entender de que aprender a pensar y a planificar los cursos y actividades en términos de los desempeños de los estudiantes, en función de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes, entonces esto va a implicar indudablemente mejorar nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica docente. Y eso hace pues de que tengamos que aprender a diseñar tareas, ¿no? Actividades complejas, ¿cierto?, que impliquen alta demanda cognitiva. También señalamos que los desafíos de la práctica de evaluación tiene que ver con la retroalimentación continua, permanente, en todas las sesiones, aún, ¿no?, en estos tiempos de pandemia, se hace importante la retroalimentación sostenida, la retroalimentación continua. Aprender a desarrollar el aspecto, digamos, que permita reflexionar y orientar, que ayuden a los estudiantes a autoevaluarse y que puedan indudablemente realizar actividades, ¿no?, significativas para que puedan, lógicamente, lograr sus aprendizajes con eficiencia. Estos criterios van a permitir, lógicamente, que pueda darse, pues, en cada estudiante, ¿no?, los aprendizajes de manera también sostenida, ¿no? Entonces, tener claro esos criterios de evaluación. Seguimos con las buenas prácticas evaluativas. Esto va a implicar tenerlas en jerarquía, saberlas aplicar, ¿no?, desarrollar aspectos de ejemplos, de explicación, y de tal forma que esto va a implicar tener en cuenta, pues, la rápida retroalimentación, ¿correcto? Entonces, esto va a darse en cuenta en función, lógicamente, de la retroalimentación, ¿no? Verificar tanto el aprendizaje como las dificultades, dando consejos y claros y precisos para mejorar y proceder, ¿no?, más eficazmente, ¿no? Es en ese aspecto, colegas, que debemos apuntar, pues, ¿no?, nuestro trabajo de retroalimentación. Retroalimentar en el aula implica indudablemente responder a la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuándo lo puedo utilizar la retroalimentación? ¿Para qué voy a retroalimentar? ¿Qué es lo que voy a retroalimentar? ¿Por qué voy a retroalimentar? ¿Cierto? Y entonces, en la medida que usted, colega de inicial, primaria y secundaria, que lo hace mucho mejor seguramente, ¿no? Cuando retroalimenta a sus estudiantes y lo hace utilizando procedimientos pertinentes, procedimientos adecuados al respecto, ¿no? De tal forma que esto va a permitirnos también
tener en cuenta criterios para desarrollar, ¿no?, la retroalimentación pertinente. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿No? La retroalimentación. ¿Cómo hacer la retroalimentación? Consideramos que los teóricos nos señalan precisamente que cuando hablemos de retroalimentación, señalemos claramente que, ¿no?, es la información, ¿no? Esto implica que es la información que se ofrece acerca de la brecha, ¿no?, entre un nivel actual y un nivel deseado de desempeño, ¿correcto? Entonces, esta información que brinda el docente, a manera, como lo hemos señalado, ¿no?, en forma jerarquizada, con ejemplos, ¿cierto? Para que el estudiante pueda comprenderlo y entenderlo y alcanzar por descubrimiento, ¿no? Entonces, el objetivo, lógicamente, es cerrar esta brecha. Entonces, la simple entrega de un resultado no conduce necesariamente a una mejora, ¿sí? Por ello es que se hace importante que el aprendizaje complejo pueda incluir, ¿no? Pueda incluir un puntaje simbólico que exprese la calidad global del trabajo, una explicación o justificación detallada para el puntaje, la descripción de calidad del trabajo esperado, los elogios, el diagnóstico de las debilidades, las sugerencias para mejorar, ¿no? Es importantísimo señalar la importancia que tiene este aspecto, ¿no? Sugerencias para mejorar deficiencias y fortalecer el trabajo. Y esto se hace cuando el feedback tiene estas características. ¿Por qué? Porque permite en el estudiante autonomía, permite en el estudiante la metacognición, la reflexión sobre sus propios conocimientos, permite pues en el estudiante, ¿no?, la autorregulación del aprendizaje. En consecuencias, colegas, la retroalimentación debería ayudar al alumno a comprender mejor el objeto de aprendizaje, el estado de sus logros, ¿correcto? Y el estado deseado del aprendizaje al respecto, ¿no? En ese sentido, es necesario revisar, definir al respecto, ¿no?, expresar y escuchar para poder, ¿no?, en los estudiantes, pues, lograr estos aprendizajes pertinentes, ¿no? En consecuencia, usted, profesor, profesora, utiliza siempre la escalera de retroalimentación. Daniel Wilson señala que esta escalera de retroalimentación va a permitir, ¿no?, en los estudiantes, va a permitirle, lógicamente, aclarar, valorar, expresar dudas, expresar inquietudes, hacer algunas sugerencias. Y esto de hacer sugerencias, ¿no?, lógicamente, nos permite tener en cuenta el aspecto constructivo, tener en cuenta nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas, de tal forma que el estudiante la puede utilizar sin temor, ¿cierto? En esa confianza que tiene con el docente, con su profesor, con su profesora, lógicamente, para poder realizar una retroalimentación positiva, ¿no? Y entonces esta sugerencia permite entender, comprender lo que se está tratando, el tema al respecto. Entonces, colegas, aclarar en el aspecto de la retroalimentación, ¿no?, sobre el tema vertido, valorar el trabajo, el esfuerzo de los estudiantes, así sean mínimo, ¿cierto? Hay que valorar, expresar cuáles son, ¿no?, las inquietudes, las dudas, ¿no? Y sobre todo también el aspecto de hacer sugerencias, ¿no? El estudiante puede sugerir aspectos que permitan mejorar la
la estrategia, ¿cierto? La estrategia para durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los tipos de preguntas, por ejemplo, abiertas, ¿no? Este tipo de preguntas, en cuanto se refiere a utilizarlos en la retroalimentación, tienden a generar respuestas amplias. Entonces, usted en la retroalimentación, ¿qué es lo que prefiere utilizar? Y sobre todo, ¿cómo es que estos resultados son adecuados, positivos en los estudiantes? Este tipo de preguntas invita lógicamente a la participación, a analizar diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque hay respuestas amplias, ¿no? Explorar un conjunto de propuestas, de alternativas. Preguntas como, ¿cómo te sientes respecto a, ¿no? determinado tema frente a una situación ante una casuística, ¿no? Si estamos analizando un texto, ¿cierto? Una lectura, ¿qué sucedería si, ¿no? El personaje actuaría de esta forma, o qué harías tú en lugar de, ¿no? del personaje. Las preguntas de tipo cerradas son aquellas cortas, un sí, un no, un no al respecto, y que el objetivo es realizar a lo mejor un pedido, informar, concentrarse en una respuesta. Y el ejemplo es esa, ¿no? ¿Puedo contar con usted? Sí, no. ¿Qué quiere decir a qué se refiere el texto? Las preguntas de tipo levemente cerradas originan una respuesta dirigidas a un tema específico y que también van a implicar, ¿no? fomentar respuestas focalizadas. Y entonces este tipo, digamos, de preguntas es importante tomarlas en cuenta. ¿Para qué, colega? Para que se pueda, ¿no? desarrollar, lógicamente, este aspecto de enfoque. En la situación siguiente, el docente Pedro se encuentra por el WhatsApp con sus estudiantes. Una vez que culmina la sesión, que se difunde por la radio o la televisión, en ese encuentro les hace preguntas para verificar si sus estudiantes han entendido el tema desarrollado. La mayoría de sus estudiantes participan y tratan de responder las preguntas. Y ante sus dudas, el docente les explica el tema. Al finalizar, les indica hacer la tarea de la sesión y luego se lo envíen al WhatsApp. En el caso presentado del docente Pedro, ¿el docente estará realizando la retroalimentación? ¿Por qué? ¿Qué entendemos por retroalimentación? ¿De qué manera ustedes vienen realizando la retroalimentación en estos tiempos, ¿no? De pandemia? Entonces, visualizamos, estimados colegas, en esta situación, el desarrollo, la actitud, el procedimiento pedagógico del docente, ¿no? Luego, encontrarse por el WhatsApp con sus estudiantes, una vez que culmina la sesión que se difunde por la radio o la televisión, ¿no? Entonces, en este encuentro, les hace preguntas para verificar si sus estudiantes han entendido el tema desarrollado, ¿cierto? La mayoría de los estudiantes participa y tratan de responder las preguntas. Entonces, aquí estamos hablando de que tratan de responder las preguntas y ante sus dudas, el docente, ¿cierto?, les explica el tema. Entonces, la pregunta es si el docente está realizando la retroalimentación, ¿no? Si está realizando la retroalimentación, ¿por qué? Correcto.
Y entonces, esa es, ese es el aspecto concreto en la que nosotros debemos siempre reflexionar si lo que estamos haciendo es una retroalimentación o estamos comprobando que comprendieron, entendieron, pero ¿y cómo lo vamos a verificar? Lógicamente, ¿no? Recogiendo las evidencias, lógicamente preguntando a nuestros estudiantes respecto al tema, ¿sí? Y ponerlas, pues, lógicamente en función, ¿no? De situaciones diferentes a manera de ejemplo. Entonces, la pregunta es si retroalimentación es igual a reforzamiento. Por una parte, el reforzamiento que viene a ser por ejemplo, en el acápite de relación docente-estudiante. Ese es el aspecto, ¿no? El reforzamiento, hay una relación jerárquica entre alguien que sabe y otro que debe aprender, donde lo más importante es el contenido, ¿cierto? Que aprenda el contenido de la sesión. Sin embargo, en esa misma relación entre docente y estudiante, la retroalimentación es un diálogo, ¿no? Es un feedback, ¿no? Entre el estudiante y su maestro. Pero esta relación, este diálogo, implica un ambiente armonioso, un clima armonioso, ¿correcto? Ese clima cándido que pueda dar la confianza a que el estudiante formule preguntas, exprese, ¿correcto? Sus opiniones, exprese, ¿no? Sus inquietudes al respecto. De tal manera que este diálogo va a permitir, lógicamente, en función del trabajo realizado, del trabajo no ejecutado, pues el logro de la meta, de los objetivos y las brechas para alcanzar a partir de criterios conocidos, ¿no es cierto? Por otra parte, con respecto al mejoramiento el aspecto de mejoramiento de los aprendizajes. Este aspecto de mejoramiento de los aprendizajes en el campo del reforzamiento se centra solo en las dificultades, en los errores, ¿no? En aquello que el estudiante puede haberse equivocado, en aquello que no está logrando el estudiante. Sin embargo, en la retroalimentación, usted, maestra de inicial, maestro, maestra de primaria y secundaria, usted reconoce, parte por reconocer lo que el estudiante pueda haber realizado, ejecutado, desarrollado, aún con errores, ¿no? Pero usted está valorando, valora ese esfuerzo y lógicamente se van abordando debilidades del trabajo del estudiante. ¿Para qué? Para mejorar su desempeño, ¿no? Y logro de aprendizaje. Este es el aspecto concretamente de mejoramiento de los aprendizajes, ¿correcto? La pertinencia, en el aspecto de la pertinencia, lo que en el aspecto de lo que tiene que ver con el reforzamiento, usualmente se realiza pues al término de un periodo, ¿correcto? Al término de un bimestre, ¿cierto? Y esta pertinencia se verifica, ¿no? Si los niveles de aprendizaje se están desarrollando. Sin embargo, en la retroalimentación, esta pertinencia es la entrega oportuna durante el proceso de aprendizaje, donde el estudiante pueda contar con la información y lograr de esa forma sus metas, sus aprendizajes. O sea, en la retroalimentación no se espera a que termine, digamos, en este caso estamos hablando de las experiencias de aprendizaje, ¿no? De aquí a una semana, 2 semanas, y recién reconocer si lo hizo bien, lo hizo mal, porque entregó en este contexto, entregó sus productos
sus evidencias de aprendizaje a través del WhatsApp, a través, ¿no? De alguna herramienta tecnológica, y recién se va a enterar si lo hizo bien o mal al cabo de una semana, 2 semanas, etcétera. No. La retroalimentación, la información es dentro, digamos, del proceso de aprendizaje, es decir, dentro del desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Y finalmente, el desarrollo de actividades. En el reforzamiento, el desarrollo de estas actividades se va a centrar solo en los contenidos. Y ahí se focaliza, ¿correcto? No está logrando, pues, que no se está logrando como meta, el cual, pues, el docente abordará. Por otra parte, la retroalimentación, sí, lo toma como aspecto formativo, el desarrollo de esas actividades. Lo toma como aspecto formativo porque le va a permitir desarrollar, pues, ¿no? Sus capacidades, sus habilidades al respecto. ¿Sí, colega? Muy bien. Muy bien, colegas. Hacemos entonces un alto para poder desarrollar nuestras casuísticas y poder comprender qué tanto vamos viendo al respecto, ¿no? En este sentido, vamos viendo, quería tener justamente el aspecto de poder. Muy bien. Vamos entonces con la casuística que nos permita desarrollar, como ya lo habíamos manifestado, ¿no? La casuística número 4. Recuerden, colegas, que esto nos va a permitir a nosotros desarrollar lógicamente en forma general, ¿no? Pueden haber específicamente para un nivel, pero como son temas comunes, lo vamos comprendiendo al respecto, ¿no? Y entonces, en esta casuística número 4, nos habíamos quedado, esta es la anterior, esta es la anterior un ratito, para irlo ordenándolo al respecto. Estamos con la casuística número 3. Acá está, listo. Situación número 56. Acá está, listo. Muy bien. Entonces, para llevar el orden, colegas, ¿no? En cuanto se refiere a sus productos que ustedes tienen al respecto. Bien, colegas. Entonces, la situación 41. Al final de una actividad, un docente del área de matemática solicita a los estudiantes que, organizados en parejas, comparen sus diagramas y respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué grupo de alimento es el que se consume con menos frecuencia? ¿Qué grupo de alimentos es el que se consume con más frecuencia? Se evidencia en la participación de los estudiantes desde el enfoque por competencia. A, el tándem y la coevaluación. B, la medición en la zona de desarrollo próximo y los aprendizajes regulados. Y C, el trabajo en equipo y la coevaluación. Colegas, participamos en el chat para poder comprobar, verificar, ¿no? Lo que ustedes ya seguramente han desarrollado al respecto, ¿no? Muy bien. Qué bien, colega. Muy bien, muy bien. Siempre señalando. Situación 41 es. 41, sí. Perfecto, perfecto. Claro, ¿no? Muy bien. La situación 41 nos está hablando, colega, que particularmente los estudiantes que organizados en parejas, ¿no? Y entonces, de antemano, ya nos está señalando que esta
la pregunta es, la participación, ¿no?, de los estudiantes desde el enfoque por competencias, ¿correcto? Y entonces, la medición en la zona de desarrollo y próximo a los aprendizajes regulados no tiene que ver nada, como se dice en esta proposición, en esta situación 41. Ahora, el trabajo en equipo y la coevaluación. Recuerden que la coevaluación, ¿cierto?, implica lógicamente, ¿no?, que los estudiantes entre ellos se evalúen, ¿no? Se evalúen, ¿correcto? Y aquí manifiesta la proposición, luego de hacer esas preguntas con respecto a los alimentos, se evidencia la participación de los estudiantes, ¿no? Y les pide lógicamente que organizados en parejas comparen sus diagramas y respondan. El otro aspecto es esto, ¿no? Comparen sus diagramas y respondan, correcto. Y entonces esto es lo que nos permite, lógicamente, también manifestar, pues, de que no estamos hablando sobre lo que es el aspecto de la coevaluación. Por lo tanto, la alternativa A, el tándem, ¿cierto? Y más aún, pues, porque el tándem al estilo de la técnica, ¿no?, de trabajo en pareja, ¿no? Muy bien. La A es la respuesta correcta a la situación 41. Situación siguiente. Situación siguiente, 42. ¿Qué nos dice la situación 42? Rosa es una docente que está trabajando el área de ciencia y ambiente. Al tratar el tema de los alimentos, plantea preguntas a sus estudiantes para recoger saberes previos, escribiendo las respuestas en la pizarra. Los estudiantes, luego de haber resumido la información entregada por la profesora en sus cuadernos, dibujan algunos alimentos que consumen. Mariela, al reflexionar sobre los logros alcanzados, se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron la construcción, ¿no?, de los aprendizajes esperados en sus estudiantes. A partir del caso presentado, ¿qué actividad permitirá enriquecer la sesión desde una perspectiva socioconstructivista? A. Que los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en su casa la información registrada en sus cuadernos. B. Que formen grupos e intercambien figuritas y láminas sobre los alimentos para pegarlas en sus cuadernos. Y C. Que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en grupos de trabajo puedan organizarlos y clasificarlos. Colegas, por el chat, vamos participando para verificar, comprobar lo que ya ustedes, ¿no?, tienen en cuenta, ¿no? Siempre bueno la verificación, la comprobación. Y cuando hay, pues, consenso, ya, claro, algunos colegas consideran que es la C, que es la D al respecto, y esto indudablemente amerita una explicación, ¿correcto? La explicación consiste en lo siguiente. Al tratar el tema de los alimentos, plantea preguntas, ¿no? Esto es importante ver cómo analizamos una situación, ¿no? Una situación en contexto, ¿no? Plantea preguntas a los estudiantes para recoger saberes previos. Ahí tenemos una primera pista, como se dice, ¿no? Escribiendo las respuestas en la pizarra, los estudiantes, luego de haber resumido la información, entregada por la profesora en sus cuadernos, ¿no? Dibujan algunos alimentos que consumen
Mariela, al reflexionar, ¿no? Mariela, al reflexionar sobre los logros alcanzados, se da cuenta que las propuestas, que las actividades propuestas no favorecieron la construcción de los aprendizajes esperados en los estudiantes. Y a partir, dice, a partir del caso presentado, ¿qué actividad permitiría enriquecer la sesión desde una perspectiva, esto también es otra palabra clave, desde una perspectiva socioconstructivista? Correcto. A ver, me está pidiendo el aspecto socioconstructivista. Entonces, esto señalamos que la A, que los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en su casa la información registrada en sus cuadernos. Correcto. No es la alternativa correcta. Me está pidiendo el aspecto socioconstructivista, ¿no? Implica, si bien es cierto, ¿no? El contexto, el aspecto social, porque está dándose solamente en función de repasar, ¿no? De repasar la información. La B tampoco es porque dice que formen grupos e intercambien figuritas. Intercambiar figuritas sobre los alimentos para pegarlas en su cuaderno. Punto. No contribuye, no contribuye, ¿no? a lo que es, pues, el enfoque socioconstructivista y sobre todo su aprendizaje. Que resuelvan en clase un cuestionario sobre los alimentos y expongan cada uno de sus respuestas ante toda la clase. Tampoco es un aspecto que permita, ¿cierto? Porque la profesora ha recogido los saberes previos y ve, pues, que los estudiantes, luego de haber resumido la información entregada por la profesora, dibujan algunos alimentos. Ellos han dibujado, ¿cierto? Han dibujado, ¿cierto? Algunos alimentos, ¿no? Que consumen. Y entonces lo que nos pide, las actividades, lógicamente, no favorecieron a la construcción de esos aprendizajes. Sin embargo, correcto, y entonces con mayor razón, pues, un cuestionario, ¿no? Un cuestionario que respondan solamente a preguntas y otorgar respuesta y luego exponerla, no va a contribuir, lógicamente, a la construcción, porque aquí lo que se busca es, ¿no? Construcción de los aprendizajes, ¿correcto? Por lo tanto, ¿no? La actividad pertinente el enfoque es que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en grupo de trabajo puedan organizarlos y clasificarlos, ¿no? Qué importancia, la importancia que reviste ello, colega. Muy bien. Entonces, es la alternativa D de la situación 42. Veamos ahora el aspecto, ¿no? De la situación 43. Muy bien. En ese aspecto hay que ver que, recordemos, ¿no? Que el enfoque socioconstructivista nos permite, a través, ¿no? Del desarrollo de los procesos justamente de formación del conocimiento, la socialización, ¿cierto? La relación que tiene, la influencia que tiene el entorno en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. La situación 43 implica cuando el estudiante Víctor, de segundo de secundaria, se disponía a desarrollar los problemas matemáticos sobre sistemas de ecuaciones asignados por su maestra en una actividad para la casa, se percata que 3 de los 10 problemas son muy difíciles y que requieren explicación y el apoyo de su maestra, pues lo demás lo resolvió por sí solo. ¿Qué aspectos de la teoría sociocultural del aprendizaje podemos resaltar? A.
Se resalta el papel de la interacción social para alcanzar zonas de desarrollo real y utilizar los saberes previos en nuevos problemas matemáticos. B. La demanda cognitiva planteada por la maestra fue demasiado exigente. Por ello, el estudiante no puede resolver 3 de los problemas. Y C. Se necesita promover zonas de desarrollo próximo a partir de la mediación de la maestra para alcanzar con su ayuda, ¿no?, nuevas capacidades matemáticas. ¿Correcto? Muy bien, colegas. Perfecto. Siempre expresándoles, ¿no?, la felicitación correspondiente. Muy bien. Atinada la participación de los colegas que están participando muy bien. Efectivamente, como hay consenso, ¿cierto? Como hay consenso, efectivamente, la situación 43, ¿no? La respuesta correcta, pues es, ¿no?, la C, ¿no? Se necesita promover zona de desarrollo próximo a partir de la mediación de la maestra para alcanzar con su ayuda nuevas capacidades. Recuerden que en la zona de desarrollo próximo, ¿cierto?, implica, pues, ¿no?, la intervención de un adulto, en este caso, de la docente, ¿no? ¿Qué aspecto de la teoría sociocultural del aprendizaje podemos resaltar? Recuerden que el estudiante Víctor, ¿no?, solo pudo lograr, ¿no? Se percata que 3 de los 10 problemas son muy difíciles y que requiere la explicación. Ahí está, pues, ¿no? Requiere explicación, ¿no? Y el apoyo de su maestra. Muy bien, colegas, entonces es la alternativa C, la correcta. Se necesita promover zonas de desarrollo próximo, ¿no? Muy bien, colega. Situación número 44. En la institución educativa Naciones Unidas de Arequipa acaban de llegar 2 alumnos nuevos de Argentina de 14 años, que son conocidos entre sí. Cada vez que se encuentran, se saludan con un beso en la mejilla. Y cuando sus compañeros peruanos observan esa actitud, empiezan a especular sobre la sexualidad de sus compañeros. Al respecto, podemos concluir: A. La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. B. Las percepciones e interpretaciones pueden estar influenciadas por la cultura y la sociedad. Y C. Saludarse con besos en la mejilla llama la atención y causa una sensación distinta en los que perciben la situación. Colegas por el chat, siempre participando al respecto. Muy bien, siempre saludando al colega Cayupe, Olga, Víctor, Mari Rodríguez, Luis Aurelio, ¿no? Muy bien su participación, colegas. Jover Vilches, a todos los colegas que están participando, a Mari, a John Pacoricona, muy bien, Carolina. Sí, colegas, sí, perfecto, perfecto. Entonces, la situación 44, ¿no?, por consenso es efectivamente, ¿no?, la que tiene que darse en función de los aspectos concretos, ¿no? En este caso, estamos hablando de la alternativa B, ¿no? Las percepciones e interpretaciones pueden estar influenciadas por la cultura y la sociedad, ¿no? Muy bien.
Muy bien, colegas. Entonces es la alternativa B, 44B. Muy bien, colegas. 45. Si la maestra Gina busca desarrollar en sus estudiantes una serie de aprendizajes complejos que consigan la transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito, que logren un saber actuar contextualizado y creativo, la docente trabaja bajo la idea de que el aprendizaje es de carácter longitudinal y cíclico, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. ¿A qué conclusión podemos llegar sobre la práctica pedagógica de la maestra Gina? A. Su trabajo docente es coherente con el enfoque por competencias. B. Su concepción de aprendizaje corresponde a la pedagogía tradicional. Y C. Se aplica al socioconstructivismo durante las sesiones de aprendizaje. Colegas, por favor, siempre participando en el chat. Muy bien, colegas. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, efectivamente, colegas, ¿no? Cuando se señala que desarrolla pues una serie de aprendizajes complejos, ¿no? Hay un aprendizaje complejo, ¿cierto? Aquí hay una serie de aprendizajes complejos que consigan transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas, ¿correcto? Logren un saber actuar contextualizados, creativos al respecto, ¿no? Modificar la circunstancia, ¿correcto? Entonces, efectivamente, estamos hablando, pues, de una situación de que su trabajo docente es coherente con el enfoque por competencias, ¿no? Muy bien. Entonces, la situación 45, la alternativa A es la correcta, ¿no? Alternativa. Muy bien, colega. Situación número 46. Situación número... ¿En qué caso se hace evidente que la mediación efectiva del docente asumiendo el enfoque por competencias? A. El maestro desarrolla la parte teórica y luego los estudiantes se organizan en equipos de trabajo para socializar en la parte práctica. B. Los estudiantes escuchan y observan la clase expositiva y luego elaboran un cuestionario basado en la información significativa que ha adquirido en la sesión. Y C, el maestro monitorea constantemente el nivel de comprensión en los grupos, las consignas, conceptos y crecimientos que involucran las diversas actividades de aprendizaje. Colegas, colocamos en el chat situación número 46. Perfecto. Muy bien, colegas. Muy bien, colegas. Efectivamente, la situación 46, colegas, efectivamente la situación 46, ¿no? Es la letra C, ¿no? El maestro, claro, por consenso. Cuando es por consenso, ¿no?
efectivamente inmediatamente lo señalamos y pasamos a la siguiente situación, ¿no? El maestro monitorea constantemente el nivel de comprensión en los grupos, ¿no? Que involucra diversas actividades de aprendizaje. Muy bien, colega. Situación número 47. La institución educativa se encuentra ubicada en una comunidad productora de queso y cuyo nivel nutricional en los niños y niñas es bajo. En atención al enfoque por competencia, esta situación se puede abordar ofreciendo un abanico de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de las competencias y aprendizajes previsto atendiendo a la diversidad. B, como realidad problematizadora asumida por el docente para promover retos y desafíos que generen aprendizaje. Y C, conociendo y determinando sus características, preferencias e intereses de acuerdo a su desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Colegas, situación 47. A ver, la situación 47 merece una explicación al respecto. La situación 47, colegas. Estamos desarrollando el aspecto de que la casuística que en una comunidad productora de queso, ¿no? Cuyo nivel nutricional de los niños y niñas es bajo. En atención entonces a el enfoque por competencias, esta situación, ¿cómo es que se puede abordar? ¿No? Como un abanico de estrategias metodológicas, está hablando de estrategias metodológicas y técnicas que posibiliten el desarrollo de competencias. La B dice, como realidad problematizadora. ¿Correcto? Entonces, ya en el enfoque por competencias siempre partimos, ¿no? Del contexto, de la realidad, ¿cierto? Que es asumida por el docente para promover retos y desafíos. Ahora, la C dice, conociendo y determinando sus características, ¿no? Conociendo sus características, preferencias e intereses de acuerdo a su desarrollo cognitivo y estilo de aprendizaje. Entonces, si estamos hablando aquí de enfoque por competencias, ¿sí? Aquí en la letra A, en la alternativa A, hablan de competencias y aprendizajes previstos, atendiendo a la diversidad, ¿sí? Pero parte de ofrecerles estrategias metodológicas y técnicas. Por lo tanto, no es porque estamos viendo en atención a al enfoque por competencia. Por lo tanto, ¿qué se hace necesario? Y estamos hablando aquí de la situación de esta comunidad, ¿no? Es decir, productora de queso. ¿Correcto? Ahora, en cuanto se refiere a la C, conociendo y determinando características y preferencias e intereses de acuerdo al desarrollo cognitivo y los estilos de aprendizaje. Tenemos aquí, ojo, tenemos aquí, ¿no? El nivel nutricional. El nivel nutricional. Porque aquí está señalando, ¿no? Desarrollar el aspecto cognitivo y los estilos de aprendizaje, pero este es el problema, el nivel nutricional de los estudiantes. En concreto, las alternativas B, ¿no? Como realidad problemática, ¿no? Entonces, esta situación se puede abordar, ¿no? Como realidad problematizadora al respecto, ¿sí? Muy bien, colega. Sigamos con la siguiente situación 48. En muchas aulas se sigue demostrando que un estudiante aprende cuando retiene unos conocimientos. Por tanto, erradamente se sigue concibiendo el aprendizaje como el dominio de un contenido. Esta concepción está desfasada. Sin embargo, sigue siendo producto en muchas áreas tradicionales. Por lo tanto, hoy debemos reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica,
Pues cuando asumimos el enfoque por competencias, es evidente que el aprendizaje se orienta hacia el modo en el que el conocimiento se pone en acción, ya que el estudiante demuestra que sabe porque pone en práctica sus capacidades. A partir del enunciado descrito, ¿qué actividades promueve el desarrollo de aprendizaje en el modelo por competencias? A. Explica las consecuencias de la revolución industrial. B. Explica las características de la sociedad de la revolución industrial. Y C. Investiga por qué la revolución industrial cambió la forma de vivir de las personas. Colegas, colocamos en el chat, aunque ya muchos los están haciendo. Muy bien, colegas, muy bien, felicitaciones porque ya efectivamente no lo han resuelto y estamos verificando y comprobando. Sí, efectivamente, colegas, no, la alternativa que corresponde, la verdadera, es investiga por qué la revolución no cambió la forma de vida de las personas, ¿correcto? Y entonces aquí es porque estamos asumiendo el enfoque por competencia. Este enfoque por competencia indudablemente permite señalar pues qué actividad es la que promueve el desarrollo del aprendizaje, ¿no? En el modelo aprendedor, ¿correcto? Explica consecuencias, explica características. En cambio acá es investiga, ¿no? Investiga al respecto, ¿no? Entonces, alternativa C a la situación 48 es la respuesta correcta. Situación número 49. Situación número 49. ¿Cuál de las afirmaciones define mejor el enfoque por competencias? Es un saber actuar, es un saber actuar en un contexto particular en función de un objetivo y o la solución a un problema. B, es el conjunto de conocimientos que desarrolla una persona para comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. Y C, es aprender a conocer y aprender a aprender en contextos educativos. Qué bien, qué bien, qué bien. Claro, ¿no? Perfecto. Efectivamente, colegas, la respuesta correcta es, ¿no? En función de que es la alternativa A, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Es un saber actuar en un contexto particular, en función de un objetivo y una solución a los problemas. Muy bien. Efectivamente, miren, en un enfoque por competencias, recordamos siempre cómo es que el estudiante, ¿no? Sabe resolver problemas, logra metas, logra objetivos, hace uso de diversas herramientas en diversos contextos al respecto, ¿no? Muy bien. Situación 50. Existe un consenso sobre lo que se refiere a los aprendizajes. Se manifiesta que estos deben ser para la vida. Asumiendo el enfoque por competencia, esto significa que A. Pedro como estudiante aprende a resolver problemas. B. Pedro como estudiante resuelve problemas con calidad. Y C. Pedro como estudiante desarrolla capacidades para actuar en el mundo, lo cual abarca varias dimensiones de su persona. Situación número 50. Perfecto, perfecto. Claro, ¿no? Eso es importante, cómo enseñarle al estudiante a poder, ¿no? En un contexto desarrollar, ¿no? Desarrollar problemas al respecto, ¿correcto? Para actuar lógicamente en diversos contextos. Sí, colegas, efectivamente, entonces estamos hablando de que la alternativa C
es la correcta al respecto, y esto implica, ¿no? Pedro, como estudiante, desarrolla capacidades para actuar en el mundo, lo cual pues abarca varias dimensiones, ¿no? Es esto lo que se refiere pues, ¿no? A el logro, el enfoque por competencia. El enfoque por competencia. C, a la situación B. Alternativa C es la respuesta correcta. Situación número 51. En la situación, perdón, número 51, 50. Me pasé. Esta situación un poquito que entonces estamos hablando de la 58. 52. Bueno, entonces aquí hubo la 52, ¿ya? 52. Vamos con la 52, colegas, muy bien. La 52 nos dice lo siguiente. En la institución educativa 6036, el docente de CTA reflexiona con sus estudiantes del tercer grado de secundaria sobre la preservación de los recursos naturales para la sostenibilidad de nuevas generaciones. Un estudiante interviene comentando que sería muy bueno que los pueblos costeños obtengan más ingresos para poder progresar, aprovechando que se dispone de recursos como árboles que proporcionan madera y puedan generar muchas ganancias. El docente recoge el aporte del estudiante y seguidamente pregunta, ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? A partir del caso presentado, ¿qué puede concluir usted en relación a la intervención del docente? A, es apropiada porque estimula la reflexión y las conexiones con la realidad a partir de la incorporación de preguntas que desafían a los estudiantes. B, es apropiada pues favorece la interacción docente-estudiante al aceptarse intervenciones aunque el comentario del estudiante no corresponda directamente al tema tratado. Y C, es inapropiada porque el docente incorpora preguntas que contradicen lo que ha explicado y no aportan a la culminación de las actividades de aprendizaje. Entonces, estamos ante una casuística que tiene que ver, lógicamente, en cómo podría, pues, ¿no? Presentarse, qué es lo que usted podría concluir al respecto, ¿no? Siempre pidiéndole la participación y felicitando sobre todo, ¿no? Al respecto. Muy bien, muy bien. Consideran que, ajá, muy bien, claro, ¿no? Es apropiada. En primer lugar, es apropiada, ¿cierto? Entonces, como es apropiada, entonces solamente descartamos, ¿no? Al respecto. El docente recoge aporte. ¿Por qué? Porque el docente recoge aporte, el aporte del estudiante, y eso es bueno, ¿no? Entonces, es A o la letra B. La B dice, es apropiada pues favorece la interacción docente-estudiante al aceptarse intervenciones, aunque el comentario del estudiante no corresponda directamente al tema tratado. Y la A es apropiada porque estimula la reflexión y las conexiones con la realidad a partir de la incorporación de preguntas que desafían a los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es importante, a partir de la incorporación de preguntas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la alternativa, la situación número 52 es la alternativa A. Situación número 52. Situación número 53. Cuando Piaget descubre la existencia de estadios del desarrollo cognitivo por los que pasa toda persona, genera una exigencia en los
las adolescentes, ¿no? La de A, dosificar los contenidos con el tiempo que contamos por una sesión de aprendizaje. B, convertirse en un especialista en psicología cognitiva. Y C, adecuar los contenidos y habilidades que pretende desarrollar el nivel cognitivo. Muy bien, participando los colegas, siempre saludando, ¿no? A la colega Mari Rodríguez, Wilfredo Pastrana, Adelma, Olga, Nilton, Luz, Jessica. Perfecto, ¿no? Perfecto, sí, colega, muy bien, pertinente al respecto, ¿no? Efectivamente, esto implica que la alternativa C es la correcta, ¿no? Adecuar los contenidos y las habilidades que pretende desarrollar al nivel cognitivo de los estudiantes. Esto es básico, esto es esencial, y usted lo hace, colega de inicial, primaria, secundaria, usted lo realiza, siempre está, ¿no?, adecuando al respecto. Situación 54. En los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación de los educadores para abordar el problema del aprendizaje y del conocimiento desde la perspectiva de una participación activa de los sujetos, cuyo eje básico lo constituye la reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol. En este contexto, se hace cada vez necesario que nuestros estudiantes mejoren sus potencialidades, aprender a aprender y aprender a pensar, de manera tal que, juntos con construir un aprendizaje de mejor calidad, este trascienda más allá de las aulas y permita resolver situaciones cotidianas. En otras palabras, se trata de lograr que los estudiantes sean capaces de autodirigir su aprendizaje y transferirlos a otros ámbitos de su vida. La participación de los estudiantes hace referencia, en este caso, al principio pedagógico. A, aumento progresivo de la complejidad. B, aprender haciendo. Y C, aprendizaje significativo. Muy bien, la participación de los colegas. Muy atinado, muy bien. Perfecto. Efectivamente, muy bien la participación, no de los colegas a la situación número, sí, efectivamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, hay un consenso en lo que es la situación 54, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de aprender haciendo, pues, ¿no? Aprender haciendo es la alternativa correcta en cuanto se refiere a la situación número 54, aprender haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Miren, acá está hablando la participación de los estudiantes, a aprender a pensar, a aprender a aprender, ¿cierto? En este contexto se hace cada vez necesario, ¿cierto? Al respecto, ¿no? En cuanto se refiere a cómo va desarrollando su autoconciencia, el autocontrol, ¿no? Etcétera. 54, alternativa B. Para culminar, entonces, la situación número 55. Alfredo ha logrado la adaptación de la nueva información
sobre los elementos de un ecosistema. Después de haber visitado el jardín de su colegio, según Jean Piaget, esto es posible por la relación, ¿no? De los procesos de A, asimilación y equilibración, B, asimilación y acomodación, y C, acomodación y equilibración. ¿Correcto? Miren aquí, recordemos, lógicamente, ¿no? Recordamos siempre lo que es, pues, ¿no? La propuesta del constructivismo, a la propuesta, ¿no? La teoría de Piaget respecto al desarrollo cognitivo de la persona, ¿sí? Y entonces los colegas participando en el chat, ¿no? En el chat al respecto, Alejandro, claro, así es, Dávila, muy bien. Sí, estamos hablando aquí, ajá, perfecto, 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 ¿no? Claramente, claramente señalado por ustedes, ¿no? Entonces, está desarrollando efectivamente el aspecto de lo que es, pues, la asimilación y acomodación que implica sobre esto es, ¿qué cosa? Implica en la relación justamente que tiene que ver con los procesos, ¿no? Con los procesos respectivos, de acuerdo a la teoría piagetana, ¿no? Asimilación, 55, la situación 55, alternativa B. Siempre, colegas, felicitándolos por su participación de una manera muy responsable, y qué bien, colegas, que ustedes corroboren pues justamente esta información, ¿no? Al respecto. Saludando a cada uno de ustedes, colegas, por su participación vacunada. Muchísimas gracias, éxitos, estimados colegas, y nos estamos volviendo a conectar en la siguiente sesión. Gracias, gracias, éxitos. Felicitaciones, colega, muy amable, gracias, gracias.